Paz, salud y voluntad Cristo sea con vuestras mercedes, queridos fráteres. Soy Río Lufiel Ilsafse y en este día vamos a dar una nueva enseñanza. Vamos a contestar una nueva inquietud, una pregunta que me han enviado sobre el significado de la transfiguración o transfiguración que tuvo Cristo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué aparecieron ahí Moisés y Elías? Para iniciar a contestar esta pregunta, les invito a que sus mercedes tomen ahí en sus magdus la Biblia, las Sagradas Escrituras, y vayan al memoradio 11 del Evangelio de Viteo o de Mateo, desde el verso 1. Vamos a empezar a leer, dice así. Y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones o 3 tiendas, para ti y para Moisés otra y otra para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí, óigase bien que esto es algo bien interesante, muy importante comprender y saber realmente qué fue lo que aconteció. Oigan esta porcel. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Bueno, vamos a volver a releer esta partecita. Es en el verso 5. Y estando aún él hablando, fue aquí una nube, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran forma. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alcanzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Esta es la referencia bíblica, el pasaje bíblico de este suceso de la transfiguración de Cristo. Este acontecimiento sucedió en la cima, en la cumbre del monte Hermón. Óigase bien que lo que voy a explicar y lo que voy a decir es desconocido por los religiosos comunes, por las gentes
que no conocen los grandes misterios de la luz, del cosmos, los secretos de Dios, la sabiduría divina en todo su esplendor. Lo que realmente sucedió es que una nave cósmica, oigan bien, un carro de fuego, más exactamente era la nave Temposi. Esta nave es una nave muy especial. El simbre de esta nave, Temposi, significa registro del tiempo. Es una nave que tiene algo muy especial, y es que está conformada por 13 círculos o 13 aros. Y en estos 13 aros, esta nave maneja el tiempo. Del 1 al 7º aro se maneja el registro del tiempo pasado, y del 7º aro al 13º, al aro címero o número 13, se maneja el registro del tiempo hacia el futuro. Pero por lo general solo se puede penetrar hasta el círculo o hasta el aro, el redondel número 7, porque quien penetra de ahí hacia arriba y de pronto permanece 2, 3, 4, 5 minutos en ese aro que conecta con el registro cósmico del futuro, del tiempo futuro, algo así como un viaje hacia el futuro, entonces corre el riesgo de que al regresar va a encontrar que quizás ya su familia no existe, su progenie, el lugar de pronto donde nació, su familia en sí, su linaje, de pronto ha desaparecido, porque mientras ha pasado dentro de ese aro 1 o 2 minutos, al querer regresar, habrán pasado aquí en la tierra quizás 100, 200, 300 años. Y si de pronto el tiempo dentro de ese aro es quizás de 1 hora, es posible que al querer regresar ya no va a encontrar siquiera el mismo escenario geográfico que existía aquí sobre la tierra, los mismos continentes, porque habrán pasado eras completas, siglos, quizás milenios, razas enteras. Entonces, por eso, casi siempre se usa el registro del pasado y muy pocos se adentran en los aros que manejan el futuro. Esa es la nave Temposi, la nave del tiempo, la nave del registro del tiempo, una nave que es manipulada, que es timoneada o comandada por el venerable maestro Temposi. El maestro Temposi es un maestro iluminado, un superhombre, un maestro que pertenece a las milicias celestiales, a los ejércitos del cielo, uno de esos comandantes de flotillas, de naves, de esas que generan miceles a nivel de las esferas, de los mundos. Ese es el comandante
tempos, un inmortal, un maestro resurrecto, un ser viajero del espacio, un viajero interestelar. Que, óigase bien, en esta misma nave, otrora, milenios A, recogiera de sobre esta esfera al inmortal Enoch. Bueno, la Biblia relata esta escena cuando es arrebatado al cielo. Es llevado en un carro de fuego Enoch. De esta misma forma Elías fue conducido al cielo en esta misma nave. Esa referencia bíblica que nos habla de Elías, que es llevado al cielo en un carro de fuego, ese carro de fuego era esta misma nave, la nave Temposi. Esa fue la nave, el Vimana, el ovni, el carro de fuego en el lenguaje bíblico que recogió a Elías el profeta. Y oigan bien este dato, resulta que Moisés no murió, él no desencarnó. Moisés también logró la hazaña, la grandiosa proeza de inmortalizar su cuerpo, de levantarlo del sepulcro, de pasar el Aeón 13. La referencia bíblica donde habla que Miguel Arcángel lidiaba contra los demonios, contra Satán, por el cuerpo de Moisés, alude en realidad al paso del Aeón 13, para que Moiseus, pudiera trascender la muerte, superar la muerte, pasar el Aeón de la muerte, el Aeón 13, y convertirse en un maestro resurrecto. La Biblia no habla de esto, y la Biblia hace otra referencia diferente y de pronto relata que Moisés murió o durmió y que fue sepultado en cierta gruta. Pero esto quedó así para esconder este misterio, este enigma, este secreto de la alta sabiduría hermética, de los grandes secretos de Dios, que no son para el común de las gentes, para los no iniciados. La Biblia encierra muchos misterios, muchos secretos desconocidos por las humanidades y que ha tenido que esa Biblia ser modificada, o hay otras historias que reemplazan a las historias reales que corresponden a los misterios secretos de Dios, porque así tiene que ser, porque estos misterios no son develados al común, no son para las muchedumbres. Entonces, muchos de estos secretos no están en su totalidad así develados en el caso de la Biblia hebrea. Entonces, venerables seres, esta misma nave, la nave Temposi, óigase bien, también recogió, también se llevó de esta esfera al gran Moiseus. Los condujo inicialmente al planeta Marte, al igual que a Enoch, porque óigase bien, estos tres maestros corresponden al rayo marcial, al rayo de la justicia y de la guerra, que es el rayo de Marte, el rayo que regenta el venerable maestro Samael, Ares Samael. Por eso él es el regente del planeta Marte, él es el regente de las batallas, de la guerra del cosmos, de la guerra por la vida, por la libertad, por las almas. Entonces allí fueron conducidos por esta nave y luego de Marte
fueron a la constelación de Arcturus o de Arturo y estuvieron por mucho tiempo viajando por el cosmos en esta nave. Bueno, qué locura de pronto decir esto para gentes no iniciadas, para gentes que no están preparadas para estas verdades, para este magno y cósmico conocimiento o conocimiento. Pero bueno, la verdad es la verdad y no porque alguien no crea esa verdad, ella deja de ser. Entonces, somos pregoneros de la verdad, de estos grandes conocimientos secretos y misterios que poco a poco la humanidad irá comprendiendo. Así de esta forma, queridos fráteres, esta misma nave viajó y llegó al lugar donde se encontraba Cristo junto a esos 3 discípulos mencionados ahí en el pasaje bíblico. Y en ese instante, cuando ya se encontraban en la cima de aquella montaña sagrada, los apóstoles, esos 3 discípulos, presenciaron la transfiguración del Maestro Yeshua Ben Pandira, de Cristo Yeshua. Y después de verlo a él transfigurado en luz, se dieron cuenta que aparecieron Moisés y Elías junto a Cristo. Era tan real la presencia de estos otros 2 seres que inmediatamente los discípulos querían empezar a construir 3 tiendas para estos 2 nuevos huéspedes, para estos 2 seres. La transfiguración es un poder, es un don, es una capacidad que no posee cualquier persona, cualquier ser humano común y corriente, cualquier criatura, aún cualquier maestro. Para tener el poder de transfigurarse en un cuerpo de luz, transfigurarse es cambiar su figura, transformar su figura. Pero en este caso, esta transfiguración fue una transfiguración lumínica, una transfiguración de luz. Consiste en irradiar hacia el exterior del cuerpo, hacer que la luz interior de esa esencia que existe dentro de nosotros, el voltaje energético, la luz contenida en el interior, se irradia hacia el exterior. Es acelerar los átomos del cuerpo y hacer que la materia, que la masa, que el cuerpo físico pase a un estado más sutil, a un estado entre físico y semietérico o semietérico y físico, a un estado luminoso, a un estado de luz. Y entonces los discípulos vieron su rostro iluminado, su frente iluminada, todo su cuerpo emblanquecido, y a su vez también fueron testigos, óigase bien, de la nave Temposi, porque esa nube de la que habla la Biblia, venerables seres, es obvio, en el lenguaje común de la Biblia, pues al no comprenderse en estos grandes secretos del cosmos,
Pues lógicamente en el lenguaje de la Biblia se dice una nave resplandeciente, una nave de la cual salía luz, los cubrió con su resplandor, con su fulgor. Pero venerables seres, en realidad fue una nave. De hecho, la palabra nube es casi nave. Entonces, fue esa nave Temposi en la forma de una nube y que de pronto la veían así, camuflada en medio de su fulgor, de su radiante luz y esplendor, los cubrió, los sobrecogió y los iluminó. En ese instante donde Cristo tuvo este suceso de la transfiguración. Eso fue lo que realmente pasó. Y óigase bien que este suceso, esta transfiguración también la vivió Moisés sobre la cumbre de Horeb, después de haber estado en presencia del Señor, después de haber estado en la presencia de Elohim. Él, sobre la cumbre de esta montaña, también se transfiguró, venerables seres. Ese suceso también está relatado en la Sagrada Escritura. Y cuenta la Sagrada Escritura cómo él, después de que desciende de esta montaña, venía con su rostro resplandeciente e iluminado. Y óigase bien que aquí pasó algo sorprendente. En la transfiguración de Moisés, él tomó el aspecto, la figura. Al transfigurarse, óigase bien, tomó el aspecto del gran chivo expiatorio, del cabro Azazel, del cabro de Dios, porque Moisés o Moiseus fue el mismo Lucifer, el cabro de Dios, el chivo expiatorio, y sobre su frente se formaron los dos cuernos del cabro Azazel, y esos dos cuernos aparecían radiantes de luz sobre su frente, y fue menester ubicarle un velo para que cuando él descendió, al ir delante de su pueblo, el pueblo no se percatara de este suceso, no se sorprendieran al ver a Moisés transfigurado, con el rostro, con el aspecto y la semejanza del chivo expiatorio, del cabro Lucifer Azazel. Oigan, les cuento otra cosa, venerables seres. Resulta que Miguel Ángel Buonarroti, el famoso pintor, que también era un excelente escultor, que fue contratado por el Papa de sus días para hacer una escultura de Moisés, una escultura que quedó perfecta, una obra maestra. Resulta que él, óigase bien, a esta escultura le hizo dos cuernos y los ubicó ahí sobre la frente de Moisés, y además le puso por nombre a esta escultura el Moisés Lucifer. Óigase bien, porque es que estos grandes seres de esa época, en este caso Miguel Ángel, eran seres también iniciados, eran seres muy sabios, conocían muchos de los secretos herméticos antiguos. Él sabía el misterio del Moisés Lucifer y así lo esculpió. Así quedó la figura de Moisés con dos cuernos sobre su frente, y todavía se encuentra esta escultura en el Vaticano. Solo que el nombre sí le fue cambiado y le fue quitado ese título de Moisés Lucifer,
para que al verlo las gentes no se escandalizaran o no se sorprendieran porque no estaban preparadas para esa verdad. Esa fue la transfiguración del Cristo rojo, del Moisés Lucifer, de Azazel Induceus, que fue Moiseus, un inmortal que pasó su cuerpo al grado de maestro resurrecto y que viajó en la nave Onsis y que estuvo en los días de Cristo consolándolo, dándole fortaleza y encontrándose con él antes de que Cristo pasara a vivir su pasión, su muerte y su resurrección, acompañado del gran Elías, otro inmortal, que es el mismo maestro, una forma, una línea del mismo ser, porque Elías también es una línea del mismo Lucifer Induceus, que es el mismo Moiseus, y que ese Lucifer Induceus es el mismo Hakelium Zeus Induceus que se encuentra con cuerpo físico en estos días sobre esta esfera. Entonces, venerables seres, ahí tienen sus mercedes la develación del misterio de la transfiguración del Kabir Crestus, del gran maestro Yeshua Ben Pandira en la cima del monte Hermón, donde fue visitado por Elías y Moiseus, traídos en la nave Temposi, comandada por el venerable maestro Temposi. Ese fue realmente el suceso, el acontecimiento. Entonces, esta es la contesta a esta pregunta, a este interrogante. Espero que sea de buen provecho para sus mercedes. Sé que a muchos esto los va a estremecer, les va a remover los sesos. Esto va a ser un boom para muchos de sus mercedes, datos nuevos, desconocidos por sus mercedes, y pues quizás sea el hazme reír de los religiosos comunes y corrientes, de esos que poco conocen de esos grandes secretos del cosmos y de la divinidad, pero es posible que con nuestras palabras poco a poco vayan despertando, se vayan adentrando a las verdades supremas de la luz, de la sabiduría insondable e infinita del cosmos. Vayan empezando a comprender estas verdades depositadas en este libro, en la Biblia hebrea, en la Sagrada Escritura hebrea. Entonces, ahí tienen sus mercedes, esa nube de luz, la nave Temposi, la transfiguración del maestro Crestus y la presencia de Elías y Moisés, que ese Elías y ese Moisés, hoy está nueva Inti sobre la faz de esta esfera y es el gran Hakelium Zeus Induceus, encarnado junto a su hijo, el venerable maestro Samael Joad Batorweor. Benditos sean, estimados seres, paz y luz, paz inverencial, y hasta un nuevo vídeo con una nueva enseñanza, una nueva doctrina que de seguro será la contesta a una nueva inquietud. Paz y vida para todos.